Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Nos han visto marchando formadas cual hormigas al ataque. Nos han escuchado hablar en mítines y asambleas. Nos han visto protestar codo a codo en las movilizaciones que llevamos a cabo en cabeceras municipales, en los estados y en la capital del país. Somos disciplinadas para estudiar y estar en los internados, pero aguerridas para defender nuestros derechos. Para las mujeres normalistas, la vida escolar y política no ha sido sencilla. Hemos tenido que ir transformando las políticas de un Estado postrevolucionario que tuvo otra idea del modelo deseable de mujeres rurales empobrecidas. Y sin embargo, hoy somos maestras. A los compañeros normalistas de las primeras generaciones les tocó dedicar horas extraescolares a hacer mesas, sillas y bases de cama para amueblar los internados. A muchos otros les tocó cimentar carreteras o constituir cooperativas con sus propios recursos. En ese mundo de trabajo que recayó sobre los hombres, ¿qué nos tocó hacer a nosotras? ¿Hasta qué punto nuestras ideas y aportes sirvieron para construir las escuelas y, sobre todo, la orientación política que en ellas persiste? Acerca de mujeres y normalismo, hablaremos esta noche en la que las mujeres contamos. En la cuenta de los días, en el siglo XX, las reformas educativas llevadas a cabo por el Estado mexicano en 1942 y en 1969 tuvieron repercusiones en las escuelas normales rurales que pusieron en desventaja a las mujeres. La de 1942 dejó atrás los internados mixtos y los reconvirtió en unisexuales, mientras las mujeres eran confinadas a tareas consideradas propias de su sexo. Entre 1969 y 1972 desaparecieron 15 escuelas normales rurales que fueron convertidas en escuelas técnicas agropecuarias, lo que limitó las posibilidades de acceso a las hijas de campesinos. En el programa de esta noche conversaremos sobre la presencia de las mujeres en las normales rurales y damos la bienvenida a nuestra invitada. Doctora,
¿Podría presentarse para nuestras audiencias? Hola, buen día. Soy Oresta López, soy historiadora, antropóloga de la educación y hago estudios de género y también coordino el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, en donde soy profesora, investigadora y docente en las líneas de género, interculturalidad y las diferentes violencias, desde luego también con un enfoque histórico y antropológico. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación a Las Mujeres Contamos. Muy buenas noches. Es un gusto acompañar a esta audiencia de Radio Educación. Muchas gracias por la invitación. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Gabriela Sosa Martínez, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Oresta López. Ella es historiadora y antropóloga de la educación, es investigadora del Colegio de San Luis, fundadora y coordinadora del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos en esa casa de estudios. El tema de este martes, presencia de las mujeres en las normales rurales. Doctora, las escuelas normales rurales surgieron en 1922 en un contexto de configuración del Estado postrevolucionario y hasta principios de los años 40 operaron como internados mixtos. ¿Qué valdría la pena destacar sobre la presencia de las mujeres como alumnas, como docentes, en estos primeros 20 años de su existencia? Bueno, pues yo creo que justo estamos celebrando ya un siglo de las normales rurales que son un modelo único en México y en América Latina. Es un aporte de México para la educación rural que surgió posterior a la Revolución Mexicana. Es justamente el deseo de llevar a los lugares más apartados la educación rural y formar a las maestras y a los maestros en estas instituciones, las escuelas normales rurales postrevolucionarias que surgieron con grandes proyectos de formar y transformar el campo, formar a los transformadores del campo, ¿no? Y a las transformadoras, y nace en un contexto en que se impulsa la coeducación, la educación mixta, en un momento en que pues había un gran deseo, ¿no?, de generar una nueva pedagogía en donde hombres y mujeres pudieran convivir y construir también la educación sin prejuicios, decían los proyectos. Y bueno, esto es lo que marca este periodo, que por otra parte, si nos damos cuenta, esto en los años 20 será muy pronto, especialmente para la población rural. Generó muchos conflictos, digamos, muchas dudas, muchas controversias sobre lo que pasaba en estas instituciones, en donde podían convivir por primera vez hombres y mujeres, y además internados, es decir, compartiendo la vida cotidiana constantemente, ¿no? Entonces, esta era una apuesta
pues de la posrevolución, que quería enfrentar una serie de prejuicios, que quería impulsar también una mayor educación sexual para enfrentar los matrimonios precoces, como le decían en aquella época, y también formar a los maestros y a las maestras que iban a llevar la educación a todo el mundo rural. La escuela coeducativa, por otra parte, era pues una novedad en todo el mundo. Durante el siglo XIX las escuelas eran segregadas, de niñas con maestras y de niños con maestros, y en el siglo XX ya encontramos en todo el mundo y en las sociedades avanzadas la coeducación, y México quería también tener normales coeducativas. En estos orígenes eran pocas las mujeres que llegaban a estudiar a dichos espacios, a las normales rurales. Sí, todavía eran pocas chicas, tenían expectativas de hacerse maestras y a veces no tenían más que la única posibilidad para convertirse en profesoras era estudiar en un internado donde le brindaran el apoyo de alimento, de hospedaje, de educación, incluso les daban una beca para implementos de higiene y pues les daban todo el material educativo en forma gratuita. Entonces eran instituciones claramente orientadas para la población campesina, pobre, y las chicas que querían estudiar y los papás que les permitían ir a estudiar a estas escuelas. Eran todavía pocas, pero en la medida que iban saliendo maestras, pues llegaban más y más estudiantes. Esto no quiere decir que las instituciones no enfrentaran problemas, que no tuvieran conflictos de género, claro que los tenían. Claro que también las poblaciones en donde estaban los internados eran vigilantes de lo que pasaba en las escuelas, y al interior de estos internados constantemente surgen iniciativas para resolver los problemas internos frente a la ausencia pues de un código de conducta muy detallado, sino las comunidades tenían que improvisar y resolver problemas que se presentaran, ¿no? Como los noviazgos o las grandes desigualdades que pudieran presentarse en algunos internados. Doctora, entonces era finalmente la comunidad la que estaba viendo lo que ocurría en las normales rurales y de alguna suerte tenía un peso en las decisiones que se tomaban dentro de ellas. ¿Es así la cuestión? Sí, así es. Desde luego estas instituciones nacen con formas de autogobierno. De hecho, lo siguen manteniendo y lo siguen defendiendo, su derecho a tener sus propias formas de autogobernarse. Es decir, los estudiantes también participan en la toma de decisiones y también en los reglamentos, también opinan sobre los gastos, los recursos, en fin, una serie de actividades, festejos y demás que también deciden la comunidad estudiantil. Entonces, por ejemplo, algo que hacían los profesores, ¿no? Que sale en las investigaciones, sale esto, ¿no? De que en los casos de noviazgos, en aquellos años los resolvían casándolos, por ejemplo, ¿no? En otro momento encontramos en algunas instituciones, pues, medidas muy injustas para las chicas. Generalmente las mujeres son las que son más sometidas a las exigencias morales y también a la expulsión en caso de haber un conflicto que no pueda resolverse internamente. Generalmente quienes salían más perjudicadas eran las chicas. Eso lo encontramos constantemente. También había una exigencia de la comunidad a que estas chicas se apegaran más a la ideología revolucionaria. De más en más, a medida que pasan los años, las nuevas reformas van poniendo estos filtros desde el inicio que seleccionan estudiantes. La comunidad de estudiantes y la FECSUM o los comités estudiantiles seleccionaban de acuerdo también a las ideas revolucionarias que pudieran tener los aspirantes. Y cuando veían a una chica que traía ideas muy urbanas o fuera como muy diferente a las otras chicas campesinas, preveían ahí que ella no tenía un perfil y también opinaban al respecto, ¿no? Diciendo que no cumplía
con el perfil de ingreso. Las mujeres, las jóvenes que accedían a las normales rurales, ¿lo hacían por voluntad propia o se veían obligadas por algún tipo de consideraciones ajenas a ellas? Estaban hasta la fecha, las chicas que entran a las normales rurales siguen siendo chicas del medio rural principalmente, también de extracción humilde. Muchas de ellas no tienen otra forma de pagarse los estudios, y también porque les gusta el trabajo agrícola, les gusta el mundo rural, les gustaría ser maestras rurales, de medio rural, de comunidades. Es decir, esto se ha mantenido a lo largo del siglo XX, este perfil de aspirantes que saben que convertirse en maestro rural pues es trabajar en comunidades pues donde no hay muchas comodidades, donde no hay buenas vías de transporte, pero que van a tener acceso a un trabajo decente, que van a hacer una buena labor educativa, que tienen esa oportunidad a favor de los campesinos y de los pobres, ¿no? De las comunidades pobres. Estas chicas que entran a las normales generalmente tienen estas características de que quieren ser maestras rurales, de que les gusta la idea de dedicarse intensamente a estudiar en un sistema de internado, que son instituciones totales, ¿no? Con muchas reglas, mucha disciplina, con horarios y también con limitaciones. En algunos momentos no se puede tener acceso a fiestas o a horarios no permitidos, en fin. Y pues entrar a estas instituciones, las chicas que entraban aquí pues ya sabían que así iba a ser, y sus familias también querían que ahí se formaran sus hijas. Y estamos pensando sobre todo en hijas de campesinos, en hijas de ejidatarios y también de maestros rurales. Doctora Oresta López, en los inicios del siglo XX, que es el periodo sobre el cual estamos conversando, ¿cómo se accedía a una normal rural? ¿Cuáles eran, digamos, los requisitos y los mecanismos de ingreso? Bueno, hay que decirlo muy bien, al principio, en los años 20, todavía era muy heterogénea la formación primaria, ¿no? La educación primaria. Había quien tenía el tercer año, quien tenía el quinto año, había quien sabía leer y escribir o que sabía hacer cuentas, pero que no tenía bien formalizada un grado ya de primaria. Entonces, algo que hacían todas las instituciones era pedirles los conocimientos fundamentales y también los regularizaban. Digamos, al principio formaban estos grupos para regularizar a su población de nuevo ingreso, y dentro de la misma institución se regularizaban y se insertaban ya a los niveles avanzados de educación primaria, y digamos que continuaban ahí en la normal, que era el equivalente a la secundaria y algo de preparatorias. Digo, para el público que nos escucha y que pudiera familiarizarse con grados académicos, el ser maestro rural era como equivalente más o menos a una carrera técnica. Y en este sentido, dentro de la normal, ellos cursaban hasta 4 semestres con materias para formarse como maestros en educación rural, llevando materias muy diversas para lograr su formación normalista y siempre enfocada a la educación rural. Y repito, este modelo es muy importante a nivel de América Latina. Otros países nunca tuvieron escuelas normales rurales. España, por ejemplo, nunca tuvo normales rurales. Siempre a los maestros, fueran para el campo, para la ciudad, los formaban a todos en unas instituciones únicas que estaban en las ciudades, y ya después aprendían a adaptarse a las condiciones del campo o de poblaciones intermedias o marginales rurales o marginales urbanas, lo que les tocara. Pero no había instituciones como las mexicanas, en donde lo rural, lo agrícola, tenía profesores, tenía una institución donde tenían ganado, donde tenían máquinas, donde tenían parcelas,
y los estudiantes se levantaban a hacer las prácticas agrícolas, ganaderas, y también llevaban la disciplina escolar y llevaban materias para ser profesores rurales, las materias pedagógicas, pero primero, repito, ingresaban con lo que llegaran, Leticia, entraban con un poco de lo que tenían en sus comunidades, incluso todavía estaríamos hablando de jóvenes, por ejemplo, también indígenas, que tenían todavía un manejo incompleto del castellano y que la escuela los incorporaba de todas maneras a esta oportunidad de convertirse en maestros rurales, y era muy importante que aprendieran estas técnicas agrícolas y pedagógicas para incorporarse después como maestros de las comunidades. ¿Qué era lo que, una vez ya incorporadas, aprendían las mujeres en las normales rurales y qué materias y o actividades diferenciadas tenían en relación con los varones, doctora? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque realmente estaríamos hablando de que no había de entrada muchas materias diferentes para los hombres o las mujeres. No obstante, lo que hemos recuperado en las investigaciones y particularmente nosotros tuvimos un seminario donde colegas de diferentes ciudades y de diferentes procedencias hicieron estudios para ver cómo se daba esta diferenciación de género en las normales rurales. Y nosotros lo que encontramos es que, por ejemplo, se reavivan algunas materias que incluso ya estaban a punto de desaparecer, como la economía doméstica, la reavivan para las mujeres, y también en los trabajos agrícolas y también pecuarios se hacían diferenciaciones, ¿no? En algunas instituciones, en la práctica cotidiana, por ejemplo, preferían poner a las mujeres a cuidar y a aprender a criar gallinas y ganado menor, y a los varones los ponían pues con el ganado mayor y las tareas más retadoras, considerando que la fuerza era lo que se requería para esas tareas. Y pues prevalecían todavía estos estereotipos, ¿no? De pensar que se tendrían que diferenciar todas las actividades que hacían las mujeres y los hombres. Incluso en la convivencia cotidiana, en algunos internados se creía que las mujeres tenían que servirle a los hombres, ¿no? A la hora de la comida en el comedor, naturalizaban mucho estas tareas para las mujeres y diferenciaban constantemente por género en las instituciones, es decir, los roles, toda vez que en el currículum no se establecían formas de regular y de generar igualdad también en las prácticas cotidianas, pues estas se dejaban a libre albedrío de los directivos, de los maestros y de los propios estudiantes. Y frente a ello, generalmente se tomaban ese tipo de decisiones. A veces las chicas también se organizaban y pedían mayor igualdad, se resistían en formas diversas, proponían rolar, ¿no? Por ejemplo, en una de las normales de Chiapas decían, bueno, está bien que una semana le toque a los hombres servir en el comedor y otra semana a las mujeres, y los hombres van a servir a las mujeres y las mujeres van a servir a los hombres una semana cada quien. Y el director mandó un informe donde decía que ese experimento tan interesante, así escribe él, sucedía en la más completa armonía, que era un ambiente muy bueno el que se lograba compartiendo las tareas y alternando las tareas entre hombres y mujeres sin encontrar prejuicios en esas actividades. Entonces, creo que las normales, los internados hasta la fecha, tienen que lidiar constantemente con este tipo de observaciones, transformaciones, regulaciones de género para generar igualdad. Hay que estar muy alertas constantemente para seguirlo haciendo. Y propiamente sobre la vida cotidiana, más allá de la parte curricular, ¿qué valdría la pena comentar, doctora Oresta López? Bueno, a mí me interesa mucho ver también muchas cosas valiosas que se construían en estas normales.
Por ejemplo, el compromiso con las comunidades campesinas era muy fuerte y ahí estaban hombres y mujeres, iban juntos. Yo en las entrevistas que hice para el caso de Hidalgo en la Normal del Meche, la maestra Mejía que yo entrevisté, ella me platicó, dice, nosotros en el Meche nos enseñaron a que nosotros plantábamos las semillas y nos levantábamos muy temprano, los hombres y las mujeres, todos a sembrar en los almácigos, a regar y a cuidar que estas plantitas crecieran. Y una vez que las plantitas ya se daban, íbamos juntos y se las entregábamos a los campesinos para que ellos las pusieran en sus parcelas. En esa vida cotidiana, en esa comunicación con las comunidades campesinas, me decía esta maestra que en aquel tiempo era alumna, ella dice, al principio yo me quejaba por las desmañanadas, ¿no? Que a las 5 de la mañana ya había que pasar lista y salir a los campos a trabajar en estos viveros que teníamos que lograr nuestras plantas para luego llevárselas a los campesinos. Pero me dice, a la larga, con el tiempo, ahí todos ayudábamos, hombres y mujeres, estábamos convencidos de acercarnos a las comunidades y con una conciencia social altísima. Entonces yo creo que eso es algo de lo más valioso que se ha logrado en las normales, que podían convivir siempre en torno a una causa social muy, muy importante, que es, creo que a lo largo de este siglo de normales rurales, nosotros tenemos que reconocer que México ha tenido estos sitios, estos espacios de formación de hombres y de mujeres. Y destaco a las mujeres porque no se les ha visto mucho y hay que nombrarlas, hay que hacerlas visibles, más aún en este programa. Hay que hacer visibles que las mujeres han estado presentes también en esta formación social, también en esta construcción educativa a lo largo de todo el país y a lo largo de todo un siglo. Así es, doctora, justamente es la idea de este programa y de conversar esta noche con usted. Después de egresar de las normales rurales, ¿qué seguía para las mujeres formadas en ellas? ¿Qué posibilidades de movilidad social y económica tenían? Bueno, en primer lugar, sí lograban convertirse en maestras. Muchas familias campesinas tuvieron a sus primeras hijas maestras a partir de estas normales rurales. Y claro que eso les da una movilidad importante, les da derechos. Porque convertirse en maestra rural, por ejemplo, ya en 1933, una maestra rural tenía su salario, que no era mucho, pero tenía su salario. Tenía un salario igual al de los hombres. Hay que decir que antes de 1933 los salarios no eran iguales para hombres y mujeres en el magisterio rural. Entonces esto lo logran en 1933, cuando era secretario Narciso Bassols. Y fue por las luchas de las propias maestras, ¿no?, en ejercicio. Asimismo, en 1933 lograron el permiso de gravidez, con el cual ellas podrían tener acceso a servicios médicos y también a disfrutar de una licencia por 90 días durante el embarazo, parto y puerperio, es decir, ya al final de su embarazo y luego para el parto y el puerperio. Disfrutaban de 90 días con su salario completo y sin que investigaran el estado civil. Entonces, esto fue un logro de las mujeres muy importantes, de los más importantes y que ha sido poco visto, y yo quiero contarlo hoy en este programa, porque justamente antes de que se lograra esto, a las mujeres que se embarazaban las corrían del servicio del magisterio. Eran cesadas, suspendidas, y hubo un tiempo en que les daban el permiso, pero ellas tenían que pagar al maestro que las cubriera mientras ellas daban a luz. Entonces, bueno, esto era muy desventajoso para las mujeres, ganar menos que los hombres o incluso pagarles a los profesores sustitutos mientras ellas eran madres. Y logran en 1933 los derechos maternales. Asimismo, la posibilidad de que durante su jornada de maestras pudieran amamantar en 2 momentos a sus bebés, a sus hijos,
Esto recomendado también como algo en beneficio de combatir la mortalidad infantil que afectaba mucho a las mujeres trabajadoras. Y bueno, estamos entonces hablando de un momento en que las mujeres logran algo que nunca antes tenían. También tenían derecho a su pensión, posteriormente a su jubilación, a tener derechos sindicales, a obtener algunos préstamos, mejoras. Pero también hay que decirlo, los maestros rurales, como ellos también acompañaron los procesos de reforma agraria, también el presidente Cárdenas en particular decidió que también les iba a dar su parcela a los maestros rurales que acompañaban esta labor revolucionaria y desde luego también a las maestras. Entonces es un periodo de alianza con el Estado y de mejora en la condición de los maestros federales muy, muy significativa. Y hay que mencionarlo también, no solo se beneficiaban algunas mujeres, estamos hablando que para este periodo el magisterio ya estaba siendo feminizado, es decir, en prácticamente todos los estados, menos en los del sureste del país, ya podríamos hablar de que había más maestras rurales que maestros rurales. Se veía de más en más una carrera muy, muy posible para las mujeres, incluso para mujeres urbanas. Era posible que eligieran esta carrera para que luego se fueran a trabajar al medio rural, pero que tuvieran pues un trabajo que les diera mayor seguridad. Doctora Oresta López, este periodo de alianza con el Estado, ¿en qué momento empieza a resquebrajarse? ¿Cuándo es que empieza a darse este distanciamiento entre el Estado y las normales rurales y por qué razones? Bueno, las normales rurales entraron en tensiones con el propio Estado que las fundaba muy pronto, justamente por las ideas más radicales, por el pensamiento más radical y por parte del Estado, pues los giros que tiene el propio Estado. En particular, por ejemplo, durante los años de la presidencia de Lázaro Cárdenas, pues fueron unos aliados indiscutibles. Contribuyeron a fortalecer al Estado mexicano, ¿no? Los mismos normalistas rurales. No obstante, en 1942, con la entrada del presidente Ávila Camacho, este proyecto en particular de las normales rurales fue muy cuestionado, fue señalado como inmoral porque convivían ahí en las instituciones hombres y mujeres, y el pensamiento conservador con que Ávila Camacho orienta la educación afecta las normales rurales. Entonces hay un retroceso, digamos, en el avance que ya había en estas normales coeducativas, señaladas como inmorales, comunistas, y viene toda un cambio en el artículo 3 constitucional para dar marcha atrás también a las propuestas pues más radicales y más sociales que había en la propia Constitución, y pues se le limita a los maestros ese trabajo social que venían haciendo. Y no obstante, las normales rurales y que tienen un contacto con las poblaciones más pobres, más apartadas, y también que enfrentan procesos de injusticias muy ancestrales, ¿no? En estas regiones. Siempre ha habido mucha conciencia por parte de las normales rurales de hacerse aliados de los campesinos y de mediar frente al Estado para mejorar la situación de los campesinos. Entonces, ese, digamos, es el reposicionamiento estratégico que tienen las normales rurales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Es la de ponerse del lado de los campesinos, plantear demandas y acompañar movimientos campesinos, señalar que no se cumplió la reforma agraria, que se repartieron las peores tierras, que faltaba riego acá, que allá había un problema de despojo de campesinos, que les despojaban el agua o las tierras, y los maestros rurales siempre han tenido esa alianza con los campesinos que lo pone en tensión con el Estado. Y una forma en que el Estado responde frente a estos internados, pues es en la forma de presionarlos a hacer cambios que ellos no quieren, ¿no? Por ejemplo, limitarles el número de becas, disminuirles recursos,
obligarlos a cambiar sus reglamentos o los planes de estudio, y ellos, en contraparte, se resisten, han hecho muchos movimientos de resistencia para defender y sostener sus formas de autogobierno, mantener el número de becas y mantener sus escuelas normales, porque desde los 40 ya querían cerrar escuelas. Lo que pasa en los 40 pues es que el gobierno ordena que se hagan unisexuales, que ya no haya desde luego coeducación y que se eliminen los contenidos socialistas de los planes de estudio, que se cambie la forma de gobierno. Pero por otra parte, en este periodo ya hay mayores condiciones para que se vaya formalizando también en semestres y se formalice mucho más claramente el perfil del maestro rural en términos pedagógicos, ¿no? En este periodo se vuelve a la escuela normal rural poniendo énfasis en lo pedagógico. Y bueno, eso pasa en los 40. Después del movimiento del 68 también se viene otra reforma. Hay que decirlo, las normales rurales también acompañaron esta movilización estudiantil que se generó y lamentablemente también vivieron la represión y fueron afectados en sus vidas y también con la represión constante después del 68. Y también en lo que se refiere a sus normales, ¿no? Después del 68 cerraron 15 escuelas normales y las convierten en escuelas técnicas agropecuarias y con esto afectan muchísimo a toda esa población que ya tenían las normales rurales. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Oresta López. Ella es historiadora y antropóloga de la educación, es investigadora del Colegio de San Luis, fundadora y coordinadora del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos en dicha casa de estudios. El tema de este martes, presencia de las mujeres en las normales rurales.
Saludamos esta noche a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a todas las audiencias de Las Mujeres Contamos. En 2022 se cumplirá el centenario de la creación de las normales rurales y a lo largo de todo ese tiempo se ha feminizado el ejercicio del Magisterio Nacional en educación básica. Es decir, que las profesoras han llevado adelante la responsabilidad de alfabetizar a la población mexicana. Ante esta realidad es necesario hacer visibles las relaciones asimétricas de poder que colocaron en principio a las jóvenes normalistas como responsables de labores de limpieza y cocina y que hicieron invisibles sus aportaciones en las reformas que han permitido a las normales desarrollarse desde aquel lejano año de su fundación en 1922. ¿Por qué estudiarlas a ellas a través de sus historias de vida y hacer hincapié en sus logros y contribuciones? Eso lo contesta nuestro entrevistado de esta noche. Vamos a escucharlo. Soy el doctor Marcelo Hernández Santos, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Zacatecas y desde hace muchos años estudioso del normalismo rural en este país. He estudiado a las mujeres dentro del normalismo rural porque representan siempre la etapa fundacional, porque están presentes desde 1922, siendo la primera escuela normal de América. Están ahí las mujeres, aunque en minoría de número, pero sí con gran entusiasmo por iniciar sus estudios. Su desempeño académico siempre fue mejor que los estudiantes. Sus aportaciones son visibles porque dentro de la nueva moral socialista que se planteó durante el cardenismo, se planteó siempre representar la liberación de las mujeres, pero también demostraron esta contradicción, porque dentro de estas escuelas normales rurales reproducían todavía los roles que la sociedad arbitrariamente llevaban. Hacían la comida, limpiaban y se encargaban de las actividades domésticas en general dentro de los internados. Y estudio a las mujeres dentro del normalismo rural porque en todas las reformas educativas están presentes. En la fundación en 1922, está presente en su reconversión en 1933-34 en escuelas regionales campesinas y está muy presente cuando en 1942 se divide la educación entre hombres y mujeres y se convierten estas escuelas normales rurales en unisexuales. También es muy evidente una feminización dentro del magisterio nacional en la educación básica. Todas estas aportaciones no hubieran sido posibles si dentro de estas escuelas normales rurales estas primeras mujeres desde 1922 no hubieran abierto esta brecha. Por este motivo invito a leer el libro Presencia de las mujeres en la construcción histórica del normalismo rural durante el siglo XX. Será seguramente un libro que les permitirá entender por qué estamos ahora en la condición y en la posibilidad de dar respuestas con mucha mayor contundencia de lo que significan todas las mujeres desde la educación preescolar hasta la universidad y posgrado en este país. Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión conversamos con la doctora Oresta López, historiadora y antropóloga de la educación, investigadora del Colegio de San Luis, fundadora y coordinadora del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos en dicha casa de estudios. El tema que abordamos con ella, presencia de las mujeres en las normales rurales. Doctora, ya nos hablaba usted en la primera parte de la entrevista
de las reformas impulsadas por el Estado mexicano en los años 40, en los años 60, y hay una tercera reforma de importancia en el siglo XX, tenemos entendido, la de 1992. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bien, pues en los 90 ya tenemos que imaginarnos un momento crítico de toda la educación del país. Hay una gran crisis educativa y en ese contexto de crisis, de globalización y también de entrada a una etapa de modernización, una nueva modernización educativa, se abren por fin nuevamente los internados, se vuelven mixtos, cuando menos en el estado de Hidalgo y en Zacatecas, reingresan las mujeres en un contexto complicado porque hay instituciones o comités estudiantiles que veían en esto también el peligro, ¿no? Ellos creían que la entrada de las mujeres era para debilitar sus luchas o sus movimientos. Entonces aquí, por ejemplo, cuando no hay perspectiva de género, se pueden generar muchas confusiones. Por ejemplo, uno puede decir, pues vamos a limitar el número de becas a un internado de hombres, no le metan tantas mujeres, porque pues eso va a debilitar nuestro movimiento. Y con eso, de algún modo, ellos pensaban en fortalecer un movimiento, pero también afectaban el derecho de la educación de las mujeres. Entonces, estas tensiones, estos nuevos aprendizajes, estos nuevos desafíos son los que tienen los movimientos en las escuelas normales rurales, que puede prosperar muy fácilmente la misoginia, ¿no? Al pensar que la sola presencia de las mujeres distrae a los luchadores sociales, que la presencia de las mujeres debilita un movimiento, ¿no? Y estos contenidos misóginos pueden estar presentes aún en las propuestas más combativas, por decirlo así. Puede haber esta irreflexividad, ¿no? Esta falta de conciencia de lo que implica en ese tipo de afirmaciones. Por ello, son años complejos también para las jóvenes que quieren tener mayor acceso a todos los internados, por supuesto, a la plaza de profesoras. Es un momento de crisis económica tremendo en los 90 y contar con una plaza de profesor pues era bastante confortable para hombres y mujeres, especialmente si venían de procedencias campesinas o rurales en donde no había más opciones. Y además hablamos de una gran crisis económica y social. Entonces, estas tensiones se viven en esos momentos, pero digamos que se vuelven a ser internados mixtos. Conocemos también cómo se han dado estas tensiones en torno a las luchas de las normales rurales, que también se consideraba que ya no eran necesarias estas normales, que ya no necesitábamos más profesores rurales porque ya estábamos totalmente modernizados. Y bueno, resulta que la realidad muestra lo contrario, ¿no? De que seguimos teniendo necesidad de buenos maestros rurales, que necesitamos buenas propuestas para recuperar el campo, que la crisis de los 90 en ese momento no le apostó al campo, le apostaba más a procesos migratorios y a procesos de conversión, incluso a industrias globalizadas, transnacionales y maquiladoras. Le apostaron mucho más a eso que a recuperar al campo. Entonces es un momento que le toca vivir a la sociedad mexicana, una crisis en su modelo de producción económica y siempre está también vinculado a la educación. Eso es importante considerarlo, que lo que pasa en el núcleo capitalista de producción es algo que también afecta a la educación, a las políticas educativas. Entonces estamos llegando a este retorno a las instituciones mixtas en otras condiciones en donde son los jóvenes los que tienen dudas, ¿no? Si esto sería conveniente. Y actualmente tenemos tanto escuelas mixtas como escuelas unisexuales y hay un gran desafío, diría yo, en los internados y en las escuelas normales
para hacer una discusión sobre la igualdad de género, para impulsar protocolos que permitan prevenir violencias diversas que pudieran presentarse, para garantizar el derecho a realizar sus estudios y sus prácticas para las mujeres en condiciones libres de cualquier tipo de violencia. Y también, pues, como entender esta historia, esta memoria compleja que ha habido en torno al género en las normales rurales. Yo creo que toda la sociedad esperamos que haya ya pensamientos de avanzada en donde los estereotipos de género no sean los que decidan la vida cotidiana de la convivencia entre los jóvenes. Doctora, ¿qué aportes son los que se han logrado al entendimiento justamente del fenómeno educativo en las normales rurales con la incorporación del género como herramienta de análisis? Pues yo creo que va entrando, apenas entendiéndose, trabajándose. Actualmente me ha tocado acompañar un diplomado para todas las enlaces de género de las normales del país, rurales, urbanas, es decir, 270 enlaces. Llevaron un diplomado con nosotros en forma virtual desde el Colegio de San Luis, en el que estuvimos analizando qué es lo que pasa en las normales, qué desafíos tienen para lograr la igualdad, para impulsar políticas de igualdad. Y, por ejemplo, algo que nos mencionaban, Leticia, es que, por ejemplo, no saben qué hacer con las madres jóvenes, que en las normales urbanas y en general encuentran que las estudiantes se embarazan, que son madres, y que las escuelas y sus reglamentos no tienen realmente algo considerado en la normatividad para saber qué hacer. Y lo que han tenido que aprender, y quizás hasta por recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, han tenido que aprender que lo más importante es garantizar el derecho a la educación de estas jóvenes y también acompañarlas en esos procesos para empoderarlas, porque de ahí saldrán madres y maestras que deben ir con todas las herramientas posibles para salir adelante y particularmente para que no vivan en relaciones de violencia. Ahora estamos trabajando en un seminario con los directivos de las normales y un directivo comentaba: 2 de nuestras egresadas han sido víctimas de feminicidio en sus hogares y al parecer por sus parejas. Entonces nos damos cuenta de que yo, al escuchar estas noticias tan tremendas, y también aquí en San Luis Potosí conocimos del feminicidio de Mitzi, una maestra de preescolar. Yo creo que nos tenemos que preguntar si estamos haciendo bien nuestro trabajo de formación de los hombres y las mujeres, maestras y maestros que pasan por nuestras aulas, si les estamos dando herramientas para comprender las desigualdades y para enfrentar las violencias y salvar sus vidas y vivir bien, vivir sin violencias. Entonces este desafío es el que tenemos ahora, porque luego se cree que si un internado es de solo mujeres, pues que ahí no hay problema, ¿no?, de desigualdad. Pues resulta que las desigualdades de género las hemos interiorizado y las podemos reproducir las propias mujeres. Y también en los mundos masculinizados, ¿no? ¿Cuántas comunidades masculinas están realmente reflexionando sobre esos mandatos violentos masculinizados? Y si las instituciones no reproducen algunos de esos mandatos en la vida cotidiana. Entonces, toda la comunidad, maestros, directivos y por supuesto los estudiantes debemos conectarnos con estas reflexiones, con estos nuevos conocimientos que no nos los enseñaron en la primaria, que no nos los enseñaron en la casa. Y que es importante que si vamos a ser profesores, incluso en estas escuelas van a ser maestras y maestros en poblaciones rurales más vulnerables, debemos entender muy bien cómo se presentan estas desigualdades y cómo podemos contribuir a garantizar el derecho a la educación y el derecho a una vida libre de violencia para las niñas
y las mujeres. Yo diría que ese es el desafío que ahora tienen estas comunidades. Doctora Oresta López, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algo que se nos hubiera quedado pendiente de mencionar o que usted quisiera comentar antes de despedirnos? Sí, yo quisiera también recordar a muchas maestras, Leticia, que han contribuido en la historia de la educación a que tengamos un sistema educativo moderno. Por ejemplo, yo quiero mencionar a Eulalia Guzmán, una maestra que contribuyó a fundar las escuelas normales rurales y las misiones culturales, justo porque en este programa nos interesa recordarlas. Cuca García, la gran Cuca García, que impulsó el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres en nuestro país, un frente que, igual que reunía maestras, reunía a mujeres pobres, a obreras, el grupo más grande, más fuerte e impulsor de derechos de las mujeres y particularmente impulsor del derecho al voto, al sufragio. El trabajo de Cuca García y de muchas otras maestras en estas organizaciones no debiera desaparecer de nuestra memoria. Y por supuesto de otras profesoras que impulsaron la alfabetización, como Elena Torre, y otras maestras que hicieron un gran trabajo en las normales. En nuestras investigaciones históricas, que yo les invito a leer este libro que publicamos con Marcelo Hernández, de presencia de las mujeres en la construcción histórica del normalismo rural en México, pues recuperamos también a muchas maestras que desde las normales rurales contribuyeron a formar maestras y maestros rurales y que hicieron una gran labor para llevar la educación rural a todos los rincones de este país. ¿Cómo podemos seguir el trabajo de la doctora Oresta López? Bien, pues yo tengo un sitio web de laboratorio en donde ustedes pueden ver todas nuestras contribuciones. Ahí tenemos, si ustedes entran a la página del Colegio de San Luis o si buscan en internet Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, ahí van a encontrar nuestro sitio web en donde ofrecemos resultados de estudios. Hemos hecho estudios para detectar violencias diversas, también para el estudio del feminicidio, el estudio de las mujeres cuidadoras, el estudio de las mujeres trabajadoras del hogar. También hemos realizado formación en derechos humanos y el derecho a una vida libre de violencia para formar a operadores de transporte público y del transporte rosa, para formar a unidades de género también. Y ustedes podrán ver todo ese trabajo en ese sitio web, en donde también tenemos materiales educativos en idiomas indígenas, que representa todo el trabajo intercultural que hemos hecho para prevenir violencias. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan ahí en el sitio web del laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra invitada, a la doctora Oresta López, por su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.